Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Hoy es lunes, día 21 de octubre y bueno, pues arrancaremos en un par de minutos como siempre para dar tiempo a los que ya estaban inscritos que puedan entrar. Empezaremos con el comentario de la sesión de hoy. Es bastante laxa porque no hay muchos, bueno, prácticamente no hay nada en el calendario macroeconómico y todo lo que pudiéramos esperar que sucediera hoy pues viene a colación de lo que ha venido sucediendo durante el fin de semana y el cierre de las negociaciones de la semana anterior. Bueno, entraremos ahora en más detalle en cuanto empecemos. Un par de minutos, confirmarme que se me escucha correctamente y que lo que tienen ahora en sus pantallas es la cabecera de Morning Meeting. Gracias. Muy bien, pues vamos a dar comienzo. Ponemos la pantalla para que no se nos olvide. Ahí lo tenemos. Y nada, pues comenzamos. Básicamente arrancamos la semana con, bueno, pues un tablero de juego, digámoslo así, ya preestablecido desde este pasado fin de semana. Tenemos, bueno, pues respecto a las monedas, a las divisas, pues tenemos una apreciación importantísima, bueno, pues o un interés por parte del inversor hacia el riesgo, lo que estamos viéndolo lógicamente en las caídas que está teniendo el yen japonés, que sabemos que es la moneda refugio por excelencia, mientras, bueno, pues el resto de monedas prácticamente sin cambios. La libra esterlina básicamente está neutra, el franco suizo, perdón, también, y el euro y el dólar exactamente igual. La única referencia que tenemos así con fuertes subidas es el dólar neozelandés, pues porque, bueno, es el que más sube precisamente, pues porque incluso cuando tuvimos una lectura un poco decepcionante de los gastos a crédito del consumo minorista en el país, pues bueno, las buenas sensaciones del Banco Central de Nueva Zelanda con sus políticas monetarias para salvaguardar posibles situaciones más caóticas o de crisis que pudieran darse, bueno, pues cada vez más cerca, ¿no? Porque se supone que está aconteciendo algún tipo de crisis principalmente enfocada en la renta fija, pues en este caso los inversores están premiando a la economía de Nueva Zelanda con subidas en la moneda. Eso lógicamente le perjudica a nivel de balanza comercial, pero bueno, a nivel interno implica o indica, mejor dicho, la fortaleza del país a día de hoy.
Aparte de eso, pues bueno, arrancamos la sesión con un signo mixto por parte de Asia. Es cierto que el Nikkei subió un 0,25, pero los índices asiáticos del continente, tanto el Shanghai Composite como el Hansen de Hong Kong, han estado cayendo ligeramente, aunque ahora mismo pues el sesgo es positivo por la apertura del mercado europeo, que lo podemos ver a continuación aquí a la izquierda, donde pues prácticamente salvando el índice austriaco, vemos las subidas generalmente en el FTSE británico y en el IBEX 35, pues bueno, principalmente por el sesgo de la exposición al sector financiero. El primero, principalmente por la posibilidad de que la Unión Europea pues amplíe o retrase la aplicación o la entrada en vigor del artículo 50, es decir, el Brexit, más allá del 31 de octubre. Algunos dicen que va a ser de 3 meses hasta el 31 de enero, otros parece que pues apuestan por 6 meses, hasta prácticamente finales de abril. En cualquier caso, esto viene precedido de que la votación de este pasado sábado pues no ha dado lugar a dudas de que pues el Parlamento británico está en contra de los términos o las condiciones del pacto, ¿no? Del acuerdo alcanzado durante mitad de semana entre el gobierno de Boris Johnson y la Unión Europea. Básicamente, de alguna manera se descontaba, porque ya lo adelantaban algunos partidos minoritarios como el Partido Unionista Demócrata de Irlanda del Norte, a que los términos de ese acuerdo pues no se adecuaban a los intereses que ellos proclamaban, aparte de que el resto del grueso del Parlamento británico pues decía que este acuerdo era peor que el que planteaba incluso Theresa May, por lo tanto parecía descontar que no iban a aprobar su aplicación. Esto obliga en términos de plazos y de tiempo a que Boris Johnson pida esta semana a la Unión Europea una ampliación del Brexit, algo que él ha dicho que no tiene la intención de hacer. Y bueno, veremos si la nueva votación en el Parlamento de hoy resuelve alguna de las dudas, pero en cualquier caso todo parece indicar que lo más probable sea que pues le toque claudicar a Boris Johnson y solicite a la Unión Europea una ampliación de más tiempo, a no ser que siga obcecado en que no va a haber otro tipo de negociación y que el único acuerdo presentado es el único acuerdo posible. Esto pues implicaría que el 31 de octubre sería el último día en el que el Reino Unido como tal formaría parte de la Unión Europea. Aparte de eso, en cuanto a la guerra comercial en Estados Unidos, siguen las complicaciones. Es cierto que ambos países tratan de ser positivos de manera oficial y afirman que se podría firmar un acuerdo en el próximo mes, es decir, en noviembre, en la reunión que mantendrían entre Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping. Recordemos que la coyuntura está en que Estados Unidos quiere un acuerdo de máximos intentando abarcar los mayores puntos en común posibles, mientras que China está claro que quiere un acuerdo de mínimos con unos puntos clave importantísimos y además dejando de lado algunos de los puntos que para ellos no quieren ni siquiera tratar, mientras que Estados Unidos los considera de máxima importancia, entre el tema del robo de la propiedad intelectual como la intervención vía subvenciones del Estado al entramado empresarial, es decir, apoyar vía subvenciones a las empresas locales para poder competir en mejores condiciones con aquellas empresas extranjeras con sede física o con fábricas en el país asiático. Por lo tanto, aparte de eso, es cierto que para que la primera fase, que es como se ha denominado el acercamiento que hubo durante la semana pasada entre estos dos países, queda mucho para que todavía se empiece a hablar de una fase 2 en donde, según ha comentado China, habría que, o Estados Unidos, mejor dicho, debería aceptar alguno de los términos o alguno de los puntos ofrecidos o exigidos de alguna manera por China. En este sentido, ¿qué es lo que pasó el viernes? Pues que los índices americanos prácticamente cedieron todos un 1%, donde el Dow Jones exactamente un 1%, el Nasdaq un 0,8% y el S&P un poquito más laxo, cayó un 0,4%. Ahora mismo estamos viendo que el inicio de la sesión en futuros de los índices americanos está en positivo. Vemos subidas con unas velas donde el cuerpo prácticamente es homólogo de la sesión propia del viernes, que recordemos que fue con
bueno, pues que tuvo bastante volatilidad y bueno, todo parece indicar que los índices americanos van en búsqueda de los últimos máximos históricos obtenidos. Algunos de ellos les va a costar un poquito más, como podemos ver en el caso del Nasdaq, así como del Dow Jones, pero en el caso del S&P 500, que es de los que más bueno, pues impulso alcista suele mover, es de los que menos recorrido le queda para alcanzar estos máximos históricos. En Europa, por otro lado, vemos que el sesgo es tremendamente positivo. En el caso del DAX alemán, hacía mucho que no se veían cotizaciones como las que tiene a día de hoy. De hecho, desde agosto del 2018 no se veían estas cotizaciones, que coinciden prácticamente con el inicio del último trimestre del año pasado, donde empezaron las caídas generalizadas en todos los mercados. Ahora mismo el objetivo que tiene en este caso el DAX alemán, como podemos ver, es el sesgo de la retrocesión del 78,6% de Fibonacci desde el último gran máximo hasta el último mínimo, bueno, pues de más corto plazo, que recordemos que fue justo en las últimas sesiones del 2018 y después desde entonces pues todo el 19 ha sido positivo. En el caso del IBEX 35, recordemos que esta semana están en el foco pues las primeras publicaciones de resultados en el IBEX 35 y son precisamente los bancos los que van a lógicamente rendir cuentas a sus accionistas, y en las jornadas previas a esta publicación principalmente pues parece que se ajustan ligeramente al alza las valoraciones, sobre todo sobre CaixaBank y Sabadell. De hecho, los inversores prestarán mucha atención a la cotización del Banco Sabadell, ya que bueno, pues por su exposición al Brexit, que es un 20%, por su filial TSB, al igual que sucede con los accionistas de otras compañías como IAG. De hecho, IAG afectada o sensible, mejor dicho, a la cotización del precio del crudo, del petróleo, vemos como la estabilización por debajo de los $60 por barril está permitiendo a la aerolínea pues alcanzar su objetivo bueno, pues de acercarse a ese nivel de los 6 euros por acción. En el caso del West Texas, que es el de referencia en Estados Unidos, exactamente igual, ligeramente por debajo de los 54, 55 dólares por barril, que es la referencia que tenemos como resistencia en la cotización de este barril. Y en cualquier caso, pues vemos como el sesgo pues, se mantiene ligeramente alcista por la cotización o la consecución de estos mínimos crecientes, desde el mínimo alcanzado, lógicamente, a finales de año, que coincide con la fuerte caída de la renta variable, con los nuevos mínimos alcanzados pues, recientemente en la cotización, ¿no? Aproximadamente el día 3 de este mes. Por otro lado, el apetito inversor por el riesgo y por la renta variable está haciendo que el oro caiga ligeramente, muy ligeramente, porque se encuentra en este limbo de incertidumbre de la nube de Ichimoku y por debajo de la resistencia de los 1.500 dólares por onza. La misma cotización la podemos apreciar en el caso de la plata, que se encuentra en la misma situación, y aunque hoy bueno, pues con cierta divergencia respecto al oro, porque mientras el oro cae, la plata está subiendo, se encuentra en la misma situación técnica dentro de la nube de Ichimoku, que denota ligera, bueno, pues incertidumbre y sobre todo cotización lateral. En el caso de las emisiones de CO2 siguen recuperándose por encima ya de los 26 dólares por unidad, mientras en el gas natural pues se estabiliza un poquito por debajo de sus medias de 50 y de 14 sesiones, que suelen indicar ligeras cambios, bueno, pues cambios de tendencia en el corto plazo, y ahora mismo pues se apoya en ese soporte que tiene de este rango de cotización, que ha sido soporte y resistencia en varios momentos de su cotización histórica, y la referencia ahora mismo está en 2.30, 2.31. Aparte de eso, si nos vamos ligeramente a observar la renta fija, podremos observar que en el caso del bono a 10 años americano vemos caídas por debajo de los 130.000 dólares por bono. Esto está haciendo lógicamente que la rentabilidad real, la yield del bono, suba ligeramente, mientras observamos que en el caso del bono a 10 años alemán de referencia en Europa, pues ya está acercándose a su soporte de los 170.000 euros por bono. En este caso, recordemos que el índice alemán es de los que peor rentabilidad real tiene, y su vertiente bajista pues está bueno, pues permitiéndole mejorar ligeramente con el paso de los días su rentabilidad. Aparte de eso, en el índice de volatilidad, por tener una referencia, vemos que la caída de la volatilidad suele denotar subidas en las cotizaciones, principalmente del S&P 500
SP500, que es su antagonista, digámoslo así, a caídas de volatilidad en el VIX implican subidas de cotización en el SP500 y esto pues indica un poquito el sesgo positivo que tenemos en la sesión de hoy. Aparte de eso, pues bueno, a nivel macroeconómico prácticamente ninguna referencia después de haberse conocido los precios del índice de precios al productor en términos anuales y en el dato de septiembre en Alemania vemos que ha habido una mejora respecto a la publicación del año pasado o de la previsión mejor que había para el dato de este mes respecto al año anterior, donde había bueno, pues se esperaba una caída del 0,3%, finalmente la caída ha sido solo del 0,1%, mientras que en términos mensuales se espera una caída del 0,1% y ha habido una ligera subida del 0,1% en positivo. Es cierto que el valor anterior, bueno, pues era peor de lo esperado, que era un 0,5% en términos mensuales, mientras que el dato en términos anuales se esperaba una subida del 0,3%, pero bueno, siempre tenemos la referencia del dato esperado y si es mejor que el dato esperado, pues bueno, el sesgo es positivo. Aparte de eso, la balanza comercial de Japón, que es uno de los referentes a nivel internacional de cómo está la economía en términos de comercio internacional, el dato de las importaciones de Japón se ha visto, bueno, pues mejorado porque ha habido una menor caída de las importaciones desde un menos 2,8 esperado a un solo menos 1,5, teniendo en cuenta que el dato anterior fue una caída del 12%, pues bueno, es bastante positivo. Mientras que la balanza comercial exterior implicó que había un incremento de la balanza de 54.000 millones de yenes, mientras que el valor publicado ha sido de menos 123.000 millones de yenes. Un mal dato, eso que implica que lógicamente pues Japón en este caso está importando menos y sobre todo está exportando más con una, bueno, pues una moneda mucho más devaluada de lo que estaba hace un año. Por eso estamos viendo que la previsión del menos 4% esperado en términos anuales pues se ha disparado hasta el menos 5,2% en términos anuales. Y luego el dato, por tener otra referencia, aunque vemos que no es de mucha importancia porque es a nivel local, el precio de los inmuebles residenciales, es decir, de la vivienda en China, bueno, pues el dato anterior que teníamos era una subida del 8,8% y la subida ha sido inferior, del 8,4%. Aparte de eso, ningún dato más de relevancia a esperar en términos de calendario macroeconómico, pero sí que tenemos hoy, como podemos ver en el resumen de la mañana en noticias, recordar que tenemos un resumen y por lo que podemos ver, ya no solo en el resumen, sino en el calendario económico de hoy, tenemos hoy el comentario a las 4 de la tarde, 5 de la tarde en España, de Haldane del Banco de Inglaterra y a las, bueno, 40 minutos más tarde, de Guindos del Banco Central Europeo, que darán discursos sobre todo de las actualidades políticas y macroeconómicas actuales. Muy bien, básicamente esto es lo que tenemos para hoy. Recordar la información que tendréis publicada a las 10 de la mañana, a las 10:00, la apertura de mercado de hoy día 21. Recordar que para inscribiros a los seminarios en formación tenéis los seminarios en directo. Hoy por la tarde tenemos el seminario de mejorar las perspectivas económicas con las novedades de las últimas decisiones de los bancos centrales. Este seminario, recordar, hoy lunes lo doy yo. Mañana sobre Estados Unidos lo dará mi compañero don Miguel Momuela y Daniel García el jueves por la tarde sobre cómo invertir con la volatilidad, bueno, pues como tu mejor aliado, ¿no? Diferentes estrategias a aplicar para aprovecharnos de la volatilidad o la ausencia de ella. Aparte de eso, poco más. Por mi parte, recordaros que, bueno, pues prestéis atención a las novedades que publicamos en las noticias, ¿de acuerdo? Entiendo que tenéis las alertas activadas para poder recibir esas actualizaciones y, bueno, aparte de eso, pues recordar que ¿me escucháis? Bueno, espero que sí, porque hay un problema en la pantalla, pero no entiendo que me podéis escuchar bien. Para cualquier otro tipo de cuestión, como siempre, referiros a vuestro analista de contacto, ¿de acuerdo? Para, bueno, pues prestar atención a nivel particular en cada uno de vuestros intereses por la situación de vuestra cartera o si son más bien operadores en el corto plazo o en el día, pues lógicamente pues, ver un poquito el sesgo de la sesión con los plazos de velas correctos para operar en consecuencia.
Por mi parte, nada más. Como siempre, agradeceros vuestra asistencia. Espero que el comentario de hoy os haya sido y os sea de utilidad. Y como siempre, espero veros en próximos seminarios. Esta tarde a las 5 conmigo y mañana de nuevo a las 10 a las 9:30, perdón, en un nuevo Morning Meeting. Un saludo, como siempre, muy buenos días a todos, muchísima suerte con vuestras inversiones y hasta la próxima. Hasta luego.